a mis estudiantes de probabilidad y estadística de quinto semestre Grupo B de plantel 2, turno matutino. Sean bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño repaso del primer bloque, ¿ok? Porque en eso quedamos para una retroalimentación. Este bloque, pues es bastante sencillo. Sin embargo, pues vi ciertos problemas que tenían ustedes al momento de hacer los ejercicios que les pedí y la evaluación. Mucho siento que fue porque no se leía completamente la información, pero vamos a ver de qué manera podemos hacer esto un poco más simple. Bueno, vamos a empezar pues con el principio. Estamos en el bloque de elementos estadísticos. Primero que nada, ¿qué es la estadística? La primera parte que vamos a estudiar es estadística. El segundo, en el siguiente semestre, pues ya va a ser probabilidad. Hasta ahorita pura estadística. Bueno, pues la estadística es una ciencia que se ocupa de la recogida y obtención de datos. Y además su posterior tratamiento para poder explicar numéricamente qué es lo que está sucediendo con un fenómeno y de esta manera poder extraer conclusiones. Bueno, pues, ¿qué podemos estudiar con la estadística? Pues podemos estudiar, por ejemplo, el comportamiento de la población, cómo va creciendo, cómo va disminuyendo. Ahorita en los tiempos de pandemia en los que estamos, pues fácilmente podemos ver cómo es la tendencia del desarrollo de esta pandemia a nivel mundial o en un escenario local, en un país, en un estado, en una ciudad, en un pueblo, de esa manera, ¿no? ¿Y cómo los estudiamos? Pues la única manera de poder estudiar estos fenómenos es a través del tratamiento, le llaman tratamiento de datos. Nosotros vamos a recoger información y esa información la vamos a traducir matemáticamente con números para interpretarlos y dar una conclusión respecto a esos números. Bien, para hacer eso primero tenemos que dejar clara una cosa. Generalmente la estadística se utiliza mucho para censos, ¿sí? Pero bueno, malintencionadamente porque podemos estudiar otra cosa. Pero generalmente siempre lo asociamos a censos. En fin, ¿por qué es esto? Porque los primeros estudios estadísticos eran demográficos, ¿sí? En la antigüedad. Así que se ha conservado gran parte de ese vocabulario. Recuerden ustedes que desde muchísimo tiempo atrás, inclusive antes de Cristo, se hacían estudios demográficos. Estamos hablando de los censos. De esa manera, en el Imperio Romano, el emperador podía cobrar lo que eran los impuestos, sabiendo cuántos ciudadanos habían. Entonces determinaban los impuestos que él tenía. Entonces, la trampa del censo no era tanto tener el control de saber cuánta gente había o cuántas personas ya vivían en su territorio. Era muy mañoso porque podían determinar qué cantidad de personas pobres, quienes tenían mucho más o eran ricas, y poder de esa manera sacarles dinero para los impuestos. Y afortunadamente a nosotros ahora los impuestos nos los pagan dependiendo de la profesión, dependiendo del trabajo que uno tenga, etcétera, ¿no? Al menos ya no nos persigue con una espada en mano para decirnos págale al César. Mucho peor, ahora nos obligan de unas maneras terribles, pero esa es otra historia. Después quizás hablemos acerca de eso. Bueno, en fin. Entonces, ¿cuáles son ese vocablo? Entonces tenemos la estadística para su tratamiento de datos. Estos son población, muestra,
muestreo y dato. Vamos a ir uno por uno. ¿Qué es la población? Bueno, la población es el conjunto sobre el que se realizará el estudio estadístico. Es decir, pues cuántos elementos conforman nuestro objeto de estudio, nuestro fenómeno. Población, pues pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser plantas, pueden ser patógenos, virus, bacterias, etc. Todo ahorita que estamos en estos tiempos de contingencia. Una serie de objetos que podríamos estudiar. O sea, hay diferentes, ¿no? Poblaciones. Pero, pues como estábamos hablando en el principio de la antigüedad, se trataba de datos demográficos. Entonces estamos hablando de censos. Se ocupaba con personas y las personas, o sea, los seres humanos conforman una población. Cuando estás en un pueblo, pues vas formando poblaciones y así vas creando toda tu entidad, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es el muestreo? Pues el muestreo es el conjunto representativo de la población, pero más pequeña que esta. Vamos a pensar que trabajamos con datos demográficos y nos vamos a ir con personas. Entonces, en nuestra muestra, suponiendo que haya 1 millón de habitantes, 1 millón de personas, ¿qué vamos a hacer? No todas las personas es claro que van a tener la misma edad. Y para empezar, tenemos que hacer un clasificado. ¿Quiénes son hombres, quiénes son mujeres? Vamos a hablar en esos términos biológicamente. ¿Sí? No vamos a considerar lo de este asunto, ¿cómo es que le llaman? El género. ¿Sí? No vamos a considerar quiénes mentalmente dicen que son mujeres, que son hombres, aunque hayan nacido en un cuerpo diferente. No nos vamos a meter en eso. Vamos a trabajar biológicamente, ¿sí? Con todo el respeto del mundo, con las personas que hayan nacido biológicamente hombre, biológicamente mujer. Entonces eso va a reducir muchísimo mi población, porque puede ser que hayan puede ser, por ejemplo, que haya 400,000 hombres y hayan 600,000 mujeres, ¿no? Pudiera ser. O 600,000 hombres, 400,000 mujeres, medio millón de hombres, medio millón de mujeres. Jugamos con los números, ¿no? No necesariamente tiene que ser lo que yo estoy escribiendo. Y entonces mi muestra podría ser esta. O sea, los puros hombres. O las puras mujeres. Entonces, eso es un ejemplo de muestra, porque 400,000 es más pequeño que 1,000,000 y 600,000 es más pequeño. Estamos hablando de un 40% de la población o un 60% de la población. Pero también podríamos considerar, por ejemplo, las edades, ¿no? De 0 a 15 años. De 16 a 25 años, de 26 a 40 años, de 40 a 65 años y de 65 años en adelante, ¿no? Podríamos poner incluso hasta 80 años y ya de aquí 80 más, ¿no? Años. Entonces, si yo tomo esto, tengo una muestra muy pequeña, porque a lo mejor solamente hay 20,000 hombres en esa edad.
Entonces tal vez de 16 a 25 años haya unos 130,000, por ponerles un ejemplo, ¿no? Que son en la edad en la que todavía siguen estudiando. Aquí, por ejemplo, pudieran haber en edad laboral 90,000 personas. De 40 a 65 años pudieran haber 60,000 personas, por ejemplo. De 65 a 80 años pudieran haber 50,000 personas, y de las otras más edades pudieran haber otras 50,000. Y de esa manera obtengo los 400,000 hombres. ¿Sale? Pero yo puedo elegir solamente un cachito. Por ejemplo, pudiera decir, solamente voy a trabajar con los que están en edad laboral. Entonces, eso es un ejemplo de muestra, porque estoy tomando de 1,000,000 de personas un cachito. Estoy tomando, por ejemplo, 60,000. Y ya mi muestra se reduce. ¿Qué voy a estudiar? Pues no sé, a lo mejor voy a estudiar el comportamiento de agresividad que tienen las personas, a lo mejor la cantidad de hijos que tienen, no lo sé. Todo depende de qué es lo que quiero estudiar. Pudiera ser que combino los dos, hombres y mujeres, y a lo mejor por mujeres en esa edad, en lugar de 90,000, hay 95,000. ¿Sí? Hay 5,000 mujeres más. Entonces sumo esta cantidad y voy a tener 185,000 personas de ese 1,000,000 que yo tengo de población. Entonces este cachito es una muestra. La cosa es entender que es una muestra, ¿no? Que es un conjunto representativo de la población, pero más pequeña que esta. Y va a depender de qué es lo que yo quiera estudiar de esa población. Ahora, el muestreo es la reunión de los datos sobre una muestra que serán el objeto de nuestro estudio estadístico. Por ejemplo, pudiera ser, no sé, se me ocurre los que están casados, los que están solteros, los que están en unión libre, no sé, viudos o viudas, solteros, solteras, casados, casadas. ¿Sí? Cuernudos o cuernudas, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, vean, a lo mejor de esos 185,000, pues quizás solamente 20,000 están casadas, pues resulta que 100,000 son solteros, 7,000 son unión libre y el resto pues son viudos o no sé. Sí, pero yo lo que quiero estudiar en ese muestreo, en esa muestra, en esta ocasión, por lo que puse aquí, pues no sé, pueden ser las personas que su estado civil, ¿no? Son casados, solteros, solteras, unión libre, viudos o viudas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacer el compilado. A lo mejor voy a manejar lo que son porcentajes y voy a presentar esa información en un noticiero de radio, lo voy a en YouTube, lo voy a presentar en una entrevista, para la televisión, qué sé yo, y voy a decir, ¿no? Pues fíjate, no sé, que hay más solteros o más solteras en la ciudad porque, o en el estado, porque, no sé, las personas prefieren no tener ningún compromiso para dedicarse a lo que es la vida laboral, tal vez, porque están estudiando todavía y no tienen pensado tener una familia hasta que tengan una estabilidad económica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo depende de a qué público me voy a dirigir y qué información les voy a dar. Pero a raíz de la información que colecte aquí, la voy a traducir de tal manera que la gente lo pueda interpretar. Entonces, estas son las
son las conclusiones a las que estoy llegando y que le voy a hacer llegar al público. Ahora, ¿qué es un dato? Pues bueno, son los distintos valores que obtenemos para cada individuo, ¿sí? Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire 3 veces, obtenemos 3 datos. Por ejemplo, si yo lanzo la moneda una vez, puede que me caiga águila, 2 veces puede que me caiga águila y a la tercera puede que me caiga sol, o puede ser que me caigan las 3 águilas, los 3 soles, etc. En este caso, pues el dato va a ser si la persona está casada, si la persona está soltera, si la persona vive en unión libre o si la persona es viuda. ¿Sí? Estos son los datos. Porque son distintos valores. ¿Cuántos datos voy a tener? En este caso, 1, 2, 3, 4. Son 4 posibles datos que voy a tener. Y de esa manera podemos abarcar, aunque sea de manera muy rápida y poco, podemos obtener mucha información al respecto de nuestra población a través de lo que viene siendo la muestra y el análisis de nuestro muestreo. Entonces espero que con esto que acabamos de ver les haya quedado un poco más clara la información y que podamos seguir partiendo de esto para hacer análisis un poco más profundos, ¿no? Bueno, de momento sería todo. Nos vemos en nuestro siguiente video. Chao.